Entonces, esta prueba de Fisher prácticamente tiene que ver con hacer un análisis de dos muestras diferentes o de diferente población. Y este análisis se realiza, pilas con esto, se realiza a partir de las varianzas. Entonces, sabemos que esas varianzas nosotros las conocemos como S, ¿cierto? S1 y S2. Entonces, en este caso, nosotros vamos a trabajar ese concepto de la varianza. Ahora, si nosotros nos poníamos a analizar en qué consistía esa varianza para sacar el conjunto de datos, esa varianza tenía que ver con la sumatoria, a ver si nos acordamos, de todos los x menos el x barra al cuadrado sobre n, ¿cierto? Entonces, esa tenía que ver con respecto a la varianza. Y lo que nosotros buscamos entonces en este caso es trabajar a partir de esas varianzas. Ahora, ¿cómo hacemos este análisis de Fisher? Entonces, en primer lugar, se debe, ¿cierto? Se debe encontrar, en este caso, vamos a llamar B1 y B sub 2. ¿Qué era B1 y B sub 2? Los grados de libertad, la libertad de las muestras. Entonces yo lo que hago es buscar en este caso el n sub 1, perdón, el b sub 1 o b sub 2. Y entonces lo que hacemos es buscar en una... Tenemos dos tipos de tablas para este tipo de ficha. Podemos trabajar al 99% de confiabilidad o al 95%. Entonces miren que acá ya se sesga un poco. O sea, nosotros no podemos desarrollar una prueba de Fisher a una confiabilidad diferente. O esa no. Entonces, el valor F en las tablas tiene que ver es en buscar B sub 1 versus B sub 2. O sea, los grados de libertad de la variable 1 o del conjunto de la muestra 1 sobre el conjunto de datos o los grados de libertad de la muestra 2, ¿cierto? Y eso es lo que hacemos y encontramos aquí ese valor que es el que nosotros lo vamos a comparar en este tipo de análisis. Ahora, para poder hacer este caso, ¿cierto? Para poder resolver, pues vamos a encontrar un valor f. Y este valor f tiene que ver, como decimos, que es una relación entre dos muestras. Le voy a poner acá la muestra 1 y acá la muestra 2. Entonces yo quiero verificar si existen diferencias significativas. ¿Cómo verifico si existen diferencias significativas? Si f es mayor que el f de tabla, ¿cierto? Entonces son diferentes. Perdón, son, si es mayor, ¿cierto? Tengo el valor, se rechaza, h sub 0, son diferentes. Y si f es menor al f de tabla, no existen diferencias significativas. Entonces, ¿qué pasa si entonces estos términos los reemplazo en la fórmula original? Entonces me va a quedar que la prueba F va a ser igual a N1 por S1 al cuadrado, ¿cierto? Sobre N
1 menos 1 multiplicado por la desviación, o en este caso típica, sobre n2 por s2 al cuadrado sobre n2 menos 1 a los grados de libertad multiplicado por, en este caso, delta 2, ¿cierto? Y ahí vamos a verificar en este caso si los valores coinciden o no, ¿cierto? Si son igual a 13, voy a buscar en la tabla, yo les había enviado a ustedes la tabla del 95%, sí se las envié, ¿cierto? ¿Cuál? ¿La anterior que estábamos trabajando, profe? El apéndice 5, si no ya ahorita le tomo la fotografía y la envío. ¿Dónde está mi foto? Listo, ahí tienen ustedes la tabla de los dos valores, ¿vale? ¿Se la miran? Sí, profe. Eso, entonces en esa tabla vamos a buscar el valor que se genera en el cruce entre 15 en B1 y 13 en B2, porque estamos trabajando al 95%. 2.53. 2.53 les da. A ver, 13 con 15. 2.53. Sí, señor, tienen toda la razón. Entonces, este es un valor que nos da 2.53. O sea, este es como nuestro, en este caso, nuestro límite o nuestro F nuestro F crítico. Lo que vamos a encontrar ahora es el F de prueba. Y entonces el F de prueba lo vamos a trabajar a través de la misma fórmula que nosotros habíamos planteado. Vamos a ponerle, bueno, 16, en este caso serían 14, ¿cierto? 14 datos de la población que se multiplican por la varianza muestral, que sería 12, y eso lo vamos a dividir entre los grados de libertad, que serían 13, multiplicados por la varianza poblacional, que serían 25. Y en este caso, ¿cuánto nos da? $0.55. Esto nos da 0.55. Entonces, 0.55 en este caso, lo buscamos y es en este caso mayor o menor. Entonces, Profe, a mí me dio 0.14. Bueno, 0.14, 0.55. Era 16 por 8 dividido entre 15 por 30, dividido entre 14 por 12 y dividido por 13 por 25, ¿cierto? Sí. Sí, pues a mí me da ese valor, 0.14. Bueno, verificaránlo bien, ¿cierto? Entonces, este valor me dice que es menor, ¿cierto? Que que 3.5. Entonces, de aquí, ¿qué puedo mencionar? ¿O qué puedo describir? Que B1, ¿cierto? Es menor, pues en este caso, que B2 de manera significativa. Por lo tanto, puedo decir que existen diferencias
significativas con el insecticida en las diferentes muestras. O sea, puedo decir que la muestra 1, de la muestra 2, perdón, es mucho más superior ¿cómo se llama? Que la muestra 1. O sea, que esta es mucho más amplia o es mejor que la muestra 1, ¿cierto? Profe, Porque sí, ¿me sí. puede explicar la parte desde el valor que se saca del F prueba? Porfa, es que no le entendí. ¿Ese 3,5 de dónde lo toma o cómo lo saca? Este 3.5 en la tabla que yo les acabé de enviar, ¿cierto? En la tabla F, usted lo coloca es en B2, que tenemos acá, y sobre este lado tenemos B1, ¿cierto? ¿Y qué es lo que encontramos? Es los grados de libertad de la muestra 1. Ah, pero esos eran 2,53. Entonces aquí, 2.53. Ah, Pero igual sigue siendo menor, ¿cierto? ah, Profe, es 16 por 8 dividido entre 15 por 30 dividido Sí, entre 14 por 12 sobre 13 por 25. sí. Ah, no, a mí sí Si me dio ustedes, 0,55. eso, ustedes aquí, si Sí, ustedes se dan profesor. cuenta, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, estas medias que yo presenté no se las tiene en cuenta. O sea, en la prueba de Fisher, usted lo que hace es analizar desde las varianzas y no desde las medias. Este dato, porque yo no puedo decir varianza muestral, sino puedo decir desviación típica. Y la desviación típica sería entonces la raíz de la muestra, ¿cierto? Ejemplo, si a mí me dice que la desviación típica de una de estas será 9, entonces yo sé que, que sea 3, desviación típica. Entonces, si me dice que la desviación típica, o en este caso, pues así coloquemos, ¿no? La desviación típica es igual a 3, pues la varianza, en este caso, ¿cierto? Sería 3 al cuadrado. Entonces ya sería 9. Entonces yo puedo decir que la varianza de esta es 9 o la desviación es 0. O en este caso, si a mí me dijo que la varianza es 20, ¿cuánto va a ser la desviación en este? O S1. Sería raíz de 20, ¿cierto? Entonces yo puedo dar cualquiera de esos dos datos. Vale. Entonces aquí me dice, listo, si usted sacó dos muestras, ¿será que entre ellas son iguales o son diferentes? O pues si es igual, si es diferente puede ser que esta sea mayor o que esta sea menor, ¿cierto? Entonces lo que yo necesito es saber cuánto es B. La pregunta, B1 y B2. Entonces a mí me dice, listo, B1, según la tabla, es 9 menos 1. En este caso es 8. En este caso B sub 2 sería 12 menos 1 sería 11. Entonces yo me voy a la tabla que nosotros manejamos, que les acabé de enviar, y en la tabla voy a encontrar 8 en B1 y 11 en B2. Entonces, ¿cuánto me da ese valor? 2.95. Muy bien. Entonces aquí me dice que el valor de F es igual a 2.95. Excelente. Ahora sí voy a sacar el F de prueba. Entonces el F de prueba, ya lo conocemos, me dice que resuelva la siguiente ecuación. Entonces, en la parte superior, ¿qué voy a colocar? Voy a colocar el valor de n. Entonces, el n de la primera muestra, 9. Lo voy a multiplicar por la varianza muestral, por 20. Divídalo entre el intervalo de confianza, entre los grados de libertad, que en este caso habíamos dicho tamaño 9, sería 8, ¿cierto? 8 multiplicado por
la varianza, en este caso muestral, por 16. Y todo esto lo vamos a dividir entre n de la muestra 2, que serían 12, multiplicamos por la varianza muestral, que sería 8, y esto lo vamos a dividir entre n grados de libertad 11 multiplicado por la desviación, en este caso sería la varianza poblacional 25. Si ustedes quieren pueden aplicar ley de la oreja normal o lo hacen directamente. Y si resolvemos esto, ¿cuánto les da? 4,02. 4.02. En este caso, 4.02 es mayor que 2.95, ¿cierto? Por lo tanto, puedo decir que B1 es mayor que B2, perdón, que la muestra 1 es igual a la muestra, es mayor que la muestra 2. Como es mayor, ¿esto qué quiere decir? Que existen diferencias significativas. ¿Cierto? Entonces, Profe, yo sí tengo una pregunta y es algo Dígame. que no entiendo. ¿Cómo al principio diferenciar, o sea, lo del 16 y 25 y lo del 28? Ah, ya. Es que en la fórmula misma, a mí me dice que la fórmula, ¿cierto? Pongámoslo así. Que por fórmula, F es igual. Entonces, entonces, pongámoslo así, al tamaño de la muestra 1, ¿cierto? Multiplicado por la varianza poblacional, perdón, por la varianza muestral, ¿cierto? Uno sobre, en este caso, pues abrimos paréntesis y decimos, bueno, pongamos, Los grados de confianza 1. tamaño de la muestra Bueno, menos 1, ¿cierto? Y en este caso, este término lo conocemos como grados de libertad. Y esto lo vamos a multiplicar por la varianza poblacional. Y todo esto pues ya lo vamos a dividir entre el tamaño de la muestra 2 por la varianza muestral 2 sobre B2, que serían los grados de libertad, por la desviación poblacional 2. O sea, esa sería nuestra fórmula, ¿cierto? Pongámosle grande. listo, profe. Ahora, ¿y Entonces, por qué se usa la varianza y no la desviación? es que yo la puedo trabajar desde la varianza porque ya estoy trabajando, es que la desviación es mucho más específica, ¿cierto? Es como la variabilidad que existe entre un dato y otro, pero la varianza es esa variabilidad que existe en todo el conjunto de datos, desde el inicio hasta el fin, que tiene mucho que ver con la parte también del mismo rango. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un conjunto de valores, ¿cierto? Yo tengo un conjunto, una población de todos estos datos que están dentro de este conjunto de valores. Están muchísimos datos. Y esto cuando yo le hago un análisis, ¿qué voy a obtener?
Yo puedo obtener una media directamente, o pues llamémosle mu, ¿cierto? Puedo obtener de aquí una desviación y de aquí una varianza y puedo tener una desviación, ¿cierto? Ahora, usted lo que hace es tomar un intervalo de confianza o un conjunto de muestras aleatorias y este lo traslada. Y entonces este conjunto de datos que yo he sacado va a tener una media, un mu, barra, porque es una media muestral, va a tener una desviación, una varianza muestral y va a tener una desviación típica, ¿cierto? Cuando iniciamos, al inicio, cuando empezábamos, nosotros decíamos que esto era S2 y que esto era S. Aquí lo mismo, esto es S2 y aquí es S2. S nomás. Así. ¿Cierto? Entonces, miren, lo que pasa es esto. Cuando yo voy a comparar esta muestra con otra de otra población, yo lo que tengo en cuenta, según esta prueba de Fisher, es N, cuántos datos saqué de aquí y cuál es la desviación de esos datos. Perdón, cuál es la varianza de esos datos. Y de la otra muestra también me encuentro N y encuentro la variación de esos datos. Pero como esta muestra sale de una población, yo tengo que tener en cuenta es la desviación original o la desviación de la población, ¿cierto? Y lo mismo hago en el otro caso. Entonces, yo lo que estoy haciendo es, bueno, este conjunto de datos que yo he sacado, que tiene, o sea, un conjunto de datos X, que tiene una desviación, ¿cierto? Pero tiene que ver con una variación original. Y lo quiero comparar con otro conjunto de datos que tenga N, que tenga una desviación y que tiene una variabilidad de otro conjunto original o de otra población. Entonces aquí es donde yo les decía que puedo hacer el caso de ¿qué se puede decir? De analizar dos muestras y la una es significativa con respecto a la otra, o sea, unos estudiantes de la Mariana con respecto a unos estudiantes de los Andes. Entonces lo que hacemos es verificar, son dos poblaciones diferentes. La variabilidad original va a ser muy alta en uno y en el otro no, ¿cierto? Pero la muestra que yo la saque aleatoria, pues va a tener unas condiciones que yo comparo y voy a decir si esta muestra con respecto a la otra son diferentes o no.